Hay dos puntos que concitan la atención de todo el país y hay uno que tiene que ver con la provincia de Neuquén en particular. Tiene que ver con el tema del Fondo Monetario Internacional, la posición que tienen distintos candidatos en relación al Fondo Monetario Internacional, que vos te das cuenta, están presentando una situación como que existiera una polarización entre el gobierno de Macri y la oposición de Fernández respecto a esta campaña electoral, y nosotros decimos que tal oposición, que tal polarización no existe, porque para que una polarización exista necesita que dos posiciones sean distintas. Y respecto al Fondo Monetario Internacional, tanto el gobierno nacional actual como Fernández, la fórmula, están planteando seguir el sometimiento al fondo, en todo caso renegociar la deuda, es decir, alargarla a ciertos plazos a cambio de una reforma laboral, de una reforma impositiva y de una reforma jubilatoria que afecta a la población trabajadora. Bueno, no hay una polarización en ese sentido, decimos nosotros. La polarización real se da entre los que son candidatos del FMI y expresan los intereses del FMI y de esas reformas que van contra el pueblo, y el Frente de Izquierda, que somos los únicos que estamos planteando el no pago de esa deuda fraudulenta y usuraria, romper los pactos que nos actan, los pactos coloniales que nos actan al FMI. Por ejemplo, hay una misión del FMI, tiene una oficina en el Banco Central de la República Argentina. Nos vienen a decir qué tenemos que hacer como política monetaria, cambiaria, financiera. El Fondo Monetario Internacional, bueno, esos pactos hay que romperlos. Porque todos esos recursos que hoy se fugan bajo la forma de fuga de capitales, se podrían dedicar, si rompiéramos esos pactos, se podríamos dedicar a reindustrializar el país, a construir esto que decís vos, escuelas, hospitales, caminos. Fíjate vos que la Nación financia en la provincia de Neuquén 3 obras trascendentales, que son 3 obras viales, que son la Ruta 22, los rulos allá en el tercer puente, etcétera, etcétera, y están paradas. Pero están paradas también los jardines de infantes que iban a ser financiados por Nación. ¿Por qué está parado? Porque todos esos recursos te están yendo a la fuga de capitales. Ahora, respecto a esto no hay polarización entre Macri y Fernández. Y el otro tema central, que para los neuquinos es muy importante, tiene que ver con los recursos de Vaca Muerta. Bueno, ¿cuál es su visión justamente con respecto a los recursos de la provincia y a cómo lo manejan actualmente quienes nos gobiernan? Bueno, en primer lugar lo que nosotros decimos es: no es cierto que, como dice el gobierno de la provincia, los recursos sean de los neuquinos. No es cierto, y te lo explico de la forma más sencilla posible. En teoría serían de los neuquinos, no, pero... ni siquiera en teoría. Te explico por qué. Lo que dice la ley es que el dominio de la provincia es sobre el yacimiento. Cuando el recurso está 3.000 metros, 4.000 metros bajo tierra. Ahora, la misma ley dice que cuando el recurso es extraído y puesto arriba a la superficie y se transforma en un bien negociable, en una mercancía, bajo la forma de barril de petróleo o metro cúbico de gas, ya no le pertenece a la provincia, sino que le pertenece a las petroleras que lo sacaron. Entonces, nos dejan unas chirolas bajo la forma de regalía y se llevan la inmensa riqueza que, por ejemplo, produce la siguiente paradoja, contradicción. Mientras el gobierno de la provincia nos dice orgulloso que vamos a exportar gas al mundo, un día como hoy, con 9 grados bajo cero, hay miles y miles y miles de familias calefaccionándole con una garrafa que les cuesta una fortuna o con leña, corriendo el riesgo que todos sabemos de incendio, de intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, en la provincia de Vaca Muerta, miles de familias corren riesgo de vida por no tener la red de gas en su vivienda. Entonces, esto no puede ser. Por eso nosotros planteamos la expropiación de la industria hidrocarburífera, de la industria energética, bajo control de sus trabajadores.
¿Por qué bajo control de sus trabajadores? Porque así como está el senador Pereira, y candidato nuevamente a senador, ha votado una adenda, ha firmado una adenda con las empresas petroleras y el gobierno nacional que ha relajado las condiciones de seguridad en los yacimientos, y esto ha costado 8 vidas en pocos meses. Entonces tienen que ser los trabajadores mismos los que controlen esa producción y poner toda esa inmensa masa de recursos que hoy se fuga, hoy se va al servicio de, por ejemplo, reindustrializar la provincia, construir las escuelas y los hospitales y las rutas que hacen falta, y los puentes. Nosotros tenemos una provincia que tiene uno de los lugares más bellos del planeta, por ejemplo, en la zona de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura, y para llegar a ella vos tenés que cruzar un río con un puente que tiene una sola mano. Es ridículo. Son dos temas muy complejos, sería como cambiar una realidad muy difícil, ¿no? Como Sí. el tema que mencionábamos anteriormente, bueno, tratar de organizar los fondos de los recursos de la provincia es como la polarización Macri y Fernández Fernández. Bueno, pero un hombre, un gran revolucionario dijo: el que se arrodilla ante el hecho consumado renuncia al porvenir. Nosotros, que pretendemos que nuestras bancas estén al servicio de las luchas populares, de los intereses de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de la ola verde, no nos vamos a arrodillar ante el hecho consumado. Por eso hacemos esta campaña tratando de clarificar estos dos puntos claves. O sea, hay que romper con toda ilusión que la fórmula Fernández-Fernández puede significar una alternativa a la actual situación. Una salida de fondo es la que estamos planteando nosotros. Y por esa, el voto al Frente de Izquierda Unidad significa apostar por este porvenir y no quedarse arrodillado ante el hecho consumado. Don Alberto, como candidato a senador, ¿qué importancia tiene Zapala, no solamente por el parque industrial, todo lo que significa, sino como punto estratégico de la provincia? ¿Cómo trabajarían con la ciudad de Zapala y el resto? Mirá, Zapala, vos te das cuenta que en la medida que el comercio se intensifique, que se industrialice la provincia, que hubiera recursos para desarrollar, digamos, un parque industrial en serio, porque muchos parques industriales en realidad son galpones de depósito. Cuando uno habla de un parque industrial habla de industria, de cosas que se produzcan, de riqueza que se transforme. Nosotros somos un productor de materia prima y punto. No se industrializa prácticamente nada en la provincia. Es más, las pocas industrias que había cerraron. Y las que no cerraron están bajo gestión obrera, defendidas por sus propios trabajadores, y el Estado las ahoga financieramente. Entonces, eso es fundamental, que Zapala, siendo el centro de la provincia desde el punto de vista vial, del comercio, etcétera, etcétera, tuviera un desarrollo de estas características. Pero además... ¿Y por qué cree que se ha estancado tanto? ¿Por qué se le ha negado quizás esa posibilidad a Zapala? Bueno, se le ha negado esta posibilidad a Zapala por los avatares de las trenzas políticas, y vos lo sabés muy bien. Ustedes lo saben mejor que yo sé que vos me hacés la pregunta, pero tenés la respuesta. Vos te das cuenta que, lógicamente, acá, en esta provincia, todo lo que no tenga color del partido oficial se hunde, se amarretea, se pijotea, digamos. Esto está claro. Pero a mí, cuando vengo a Zapala, me gusta siempre recordar algo, y lo digo siempre, a lo mejor aburro, pero que los zapalinos están obligados a defender el acuífero contra la extensión hacia el oeste de la explotación hidrocarburífera. Porque ahora la mayor cantidad de pozos están concentrados en la zona de lo que va, digamos, Lago Marimenuco y esa zona centro de la provincia, Cutralcó, Plaza Huíncul. Pero en la medida que esto se extienda hacia el oeste, van a venir a pinchar esta zona. Y acá hay un acuífero que hay que cuidar con uñas y dientes, porque es una riqueza estratégica que tiene esta zona, que debemos defenderla. Entonces, los zapalinos tienen que entender
y este es el mensaje, que votando al Frente de Izquierda y de Trabajadores de Unidad, ponemos un voto en defensa de ese acuífero. Porque la explotación hidrocarburífera bajo control de los trabajadores jamás permitiría venir a hacer fracking a donde está el acuífero. Sí, es un tema que realmente los zapalinos debemos tomar conciencia en serio. Antes quizás se lo veía como un poco más lejos, ¿no? Pero ahora es una situación que empieza a preocupar y que uno empieza a hacerse preguntas con respecto a esto. Es que el agua dulce y límpida, en un mundo contaminado hasta los mares, mirá que los mares son grandes, ocupan 3/4 parte de la superficie del planeta, están contaminados, es imposible navegar 10 kilómetros y no cruzarse con plástico y cosas por el incluso estilo. la Patagonia Argentina es un tesoro para muchos. Correcto. Bueno, Lewis se quedó con un lago no porque sea un tonto. Él sabe que ahí hay agua dulce. ¿No? Entonces, los zapalinos tienen una bandera, tendría que haber una bandera de Zapala donde esté el acuífero en la bandera de Zapala, y hay que defenderlo con uñas y dientes, porque la contaminación que están haciendo en la zona aquella donde se está explotando más intensamente Vaca Muerta, aunque todavía es incipiente, porque apenas hay unos pocos pozos, una explotación... Pero esto sabemos que avanza rápido. Sí, pero una explotación en modo factoría significaría que en lugar de 1000 pozos haya 20.000 pozos. Ya con 1000 hay una contaminación que espanta. Ustedes se imaginan eso trasladado acá a las nacientes del acuífero. Sería terrible, sería un crimen de lesa humanidad, como yo lo caracterizo. Alberto, en cuanto a los candidatos que llevan como diputados nacionales, va Del Caño... No, la fórmula presidencial, del Caño o del Pla. Sí, esa es la fórmula presidencial del Frente. Acá en la provincia, de senador titular voy yo y me acompaña la compañera Meade, y a nivel de diputados está Raúl Godoy y está la compañera Laura Eger. Pero también hay una compañera residente en Zapala. De nombrarlo a Del Caño como... Claro. Pero también hay una compañera de Zapala en la fórmula de diputados, que es la compañera Daniela Roja, trabajadora del hospital, que también fue candidata a intendente. Correcto, también integra la fórmula de diputados, sí.